Xérica, buenos días. Hoy estamos en Xérica, localidad de Alto Palancia, concretamente centro neurálgico de Alto Palancia, junto a Caudiel y Viver y toda esta zona. Una población súper bonita, de unas calles estrechas, bonitas, con fuentes, con macetitas, con mucho verde. Un pueblo chulísimo para poder venir los fines de semana a descansar o explotar un negocio, que es nuestro caso de hoy. Puede ser también residencial o puede ser casa rural. Xérica, estamos a unos 45-50 minutos de Valencia, lo mismo de Castellón, también 50 minutos, 55, una hora de Teruel. Y estamos muy bien comunicados, tenemos transporte público, tenemos supermercados, tenemos todo lo necesario para poder vivir o para poder explotar un negocio. Hoy vamos a ver una casita rural de 5 habitantes, por llamarlo de alguna manera, con una rentabilidad bastante alta, ¿eh? Se deja el negocio porque ya tenemos, los propietarios ya tienen bastante en el lío y no quieren tener tanto. Por lo tanto, es una buena oportunidad para hacer un buen negocio. Oye, y si quieres comprar una casita aquí, creo que también la podemos tener. Por lo tanto, vamos a ver la casita. Esto es la iglesia del pueblo, muy chula, y nos vemos ahora. Hasta ahora. Hola, pues ya estamos en esta encantadora y cuca casita rural en el casco antiguo de Xérica. Vamos a empezar por el principio. Bueno, aquí tenemos una zona de entrada para recepción y tal. Todo lo que hay en la casa va incluido en el precio, no se llevan nada. Bueno, algún efecto personal y poco más, ¿vale? Entonces, si pasáis por aquí, aquí tenemos ya un cuarto de baño que da servicio un poco bueno, hay otro aseo más arriba, pero bueno, con jacuzzi, todas las paredes de piedra en la montaña, o sea, el aislamiento es brutal, nos protege del calor en invierno y del frío en invierno, del calor en verano y del frío en invierno, ¿vale? Seguimos, vamos a la primera habitación. Vale, primera habitación, espaciosa, con salida a la calle. Tenemos aquí un balconcito a la calle principal y aquí podemos meter 3 personas. Una zonita de aquí de armario, tal. Vale, vamos a la siguiente planta. Aquí tenemos una zona ya de estar, donde hay una pequeña cocina, que tenemos de todo lo necesario para pasar un fin de semana estupendo. Aquí tenemos la zona de salón, la televisión ahí arriba. Y por último, fijaos las vigas de madera, qué bonito. Está totalmente reformado, ¿eh? No hay ningún problema de estructuras, está todo perfecto. Y vamos por arriba, la última. Y por último, la segunda habitación, cama de matrimonio, armario, televisión, poco zona de todo. Y aquí tenemos un aseíto, porque si tenemos que bajar a la planta baja, no llegamos. Así que tenemos este pequeño aseo que da un servicio importante. Por lo tanto, y vamos a terminar como siempre acabamos, IPZ, inmueble, precio zonal inmueble. Capacidad, unas 5 personas. Ojo, estamos vendiendo como casa rural, pero como residencial también se puede vender. No hace falta que sea un negocio para explotar. Puedes venir aquí a vivir perfectamente. Entonces, como casa rural tenemos 5 habitaciones, un baño completo con jacuzzi abajo, aquí un aseo, cama de matrimonio aquí, cama de matrimonio abajo, salón comedor con zona de cocina en la planta intermedia. El inmueble, el precio muy acorde a la zona donde estamos, por la rentabilidad que tiene, que la he visto y es importante. Cualquier duda nos llamáis y os la comentamos. Y la zona, ya os he comentado la entradilla, Xérica. 50 minutos de Valencia, no llega, 50 de Castellón. Estamos en corazón de Alto Palancia, mucho verde, la vía verde, mucha fuente, mucha agua, por lo tanto una zona preciosa. Así que sin más, os dejo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!